¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a este canal que es O Channel y en esta ocasión tenemos a un invitado muy peculiar y muy especial que es el que está llevando a cabo toda esta movilización de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, que es Omar García, diputado electo por Morena. Omar, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. La primera pregunta que te tengo es, ¿qué objetivo tiene la consulta? Porque mucha gente como que a veces, o bueno, como que no está muy decidida a participar en la consulta del 1 de agosto, perdón. Pues es que hay mucha información y desinformación al respecto de este ejercicio. Las consultas populares se realizan en países con democracias avanzadas muy constantemente y versan sobre temas de trascendencia nacional o local, en dependencia de los temas, pero implica que la gente se involucre cada vez más en los asuntos públicos de su país. Estamos acostumbrados a la democracia representativa, donde elegimos a quienes nos representen y ellos toman las decisiones todas por nosotros. Y pensamos que eso está bien, ¿no? Es la democracia a la cual nos acostumbraron durante décadas. Pero la democracia participativa es mucho más avanzada, una en la cual para México, en el país en el que vivimos, pues la clase política nos ha quedado de ver muchísimo. Entonces, sobre todo en este tema de la justicia, que es el tema que tenemos en la mesa, para este 1 de agosto, pues nosotros impulsamos este ejercicio basados en la propia experiencia mexicana y en la propia realidad mexicana, donde la impunidad es el pan de cada día. No es que no sepamos que las leyes se aplican, es que sí, o sea, entendemos, la ley está ahí, hay que aplicarla, hay que denunciar, pero pues atendamos a la realidad y a las cifras. 95-98% de las denuncias terminan en la impunidad. Calderón está denunciado ante la Corte Penal Internacional. Muchos funcionarios y diputados están denunciados desde hace años y sin embargo ahí continúan. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la ley o la justicia no los alcanza? Esto es una consulta popular, involucrarnos en un tema tan sensible como este, donde en México cada vez más se crece el número de víctimas, de familiares de víctimas, ya sea de desplazamiento forzado interno, ya sea de desaparición forzada, ya sea de feminicidios, de asesinatos extrajudiciales, de la violencia en general. Entonces, es lo que nos lleva a este tema. Y claro, hay muchas personas que andan diciendo que esto es una farsa, que la ley no se consulta, que la ley se aplica, y pienso que eso influye en la gente que no piensa participar este 1 de agosto, pero pues vayamos a los hechos concretos, vayamos a la situación real que nos atañe a todos. En México todos sabemos, el rico nunca va a la cárcel y si va, sale en poco tiempo porque puede pagar la justicia. Las cárceles están llenas de gente pobre, gente jodida que no puede comprar a un juez, que no puede comprar a un ministerio público o a un policía, sobornarlo. Esa es la realidad de nuestro país y lo que estamos planteando es, a ver, cambiemos el esquema, que por primera vez sean ellos los que pisen la cárcel y que no sea el hijo del campesino o del obrero o el hijo del maestro, el agricultor, que sea el hijo de todo un sistema y quien ha decidido que estemos en esta realidad. Ok, la siguiente pregunta es, ¿por qué es necesario participar en la consulta? Bueno, sí, ¿por qué es necesario? Es necesario no solo porque el artículo 35 constitucional establece que es un derecho de los y las ciudadanas mexicanas, es también una obligación. Como dije, es tema de trascendencia nacional emprender acciones de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y la posible reparación de las víctimas. Ese es un tema que nos ha lastimado mucho en el país. La violencia generalizada, la violación sistemática de los derechos humanos, que no se ha podido detener ni siquiera con la administración actual que se supone encabeza una cuarta transformación. Entonces hay que identificar
Cuando el gobierno ya no puede con esta situación, cuando la violencia, la impunidad nos ha rebasado como Estado, como instituciones, incluso casi como sociedad, pues la única opción que queda es que todos le entremos al quite y veamos de qué manera, qué mecanismos construimos más allá de los institucionales, pero dentro del marco legal, constitucional y convencional, para que sea el pueblo el que tenga que ayudar a las instituciones, sean del partido político que sean, a resolver de una vez por todas este tema tan complicado que es la impunidad, que este tema tan complicado que es reparar el daño a las víctimas. Entendámoslo, el Estado ya no puede con esta situación. Tenemos que involucrarnos como ciudadanía. Ok, muchas personas consideran que esto podría considerarse como una venganza política del presidente o incluso las personas que estamos decididas a participar nos tachan como resentidos sociales frente a las injusticias que cometieron estos presidentes. ¿Tú qué opinas? ¿Podría ser una venganza política? Claro que no es una venganza política. Venganza política sería llevarlos al paredón y fusilarlos, armar una gran revolución y acabar con ellos, invadir Polanco con grandes marchas, invadir sus zonas residenciales de todas las ciudades donde tienen, claro, sus apartados ahí, sus zonas residenciales ellos, mientras al resto de la gente trabajadora que les trabaja en sus restaurantes, en sus grandes tiendas, en sus hoteles, a ellas las mandan a vivir a zonas bien jodidas de los barrios pobres. Eso sí sería un acto de resentidos. No, estamos atendiendo a todo el marco legal, la Ley Federal de Consulta Popular y el artículo 35 constitucional. Estamos usando los mecanismos legales. Para nada es una cuestión de resentimiento. Y eso que nos deben mucho, porque estas personas que hablan de que somos resentidos sociales, el día que les pase, que les arrebaten a un hijo por la violencia o una hija, el día que les desaparezcan a un familiar, ese día los esperamos. Van a ver, van a ser los que más fuerte van a llorar. Y entonces van a comprender de qué estamos hablando. O sea, hay miles de familias en México que han sufrido la violencia como no tienen idea y aún así están dispuestas a utilizar los mecanismos legales. ¿Cómo puede ser esto un tema de resentimiento cuando lo único que hemos recibido de parte del Estado son burlas? Ayotzinapa es el caso perfecto. 7 años casi de buscar a los 43 desaparecidos, 7 años de burlas, de una investigación que trató de manipularlo todo, de encubrir a altos funcionarios, de crear una versión a modo. Eso fue una burla terrible para las familias, un dolor insoportable. Muchas de ellas han muerto en este largo caminar y todavía piensan que queremos venganza. No, no para nada. Nuestro corazón, nuestras mentes están en paz. Lo que queremos es justicia. Lo que queremos es saber qué pasó. Queremos acceso a la verdad. Y lo más importante, queremos garantías de no repetición para que ni a estas personas que hoy nos tachan de resentidos, ni a la clase política, ni a los empresarios, ni a nadie en el país le toquen escenarios como los que a nosotros nos pasaron. No, no somos para nada resentidos ni egoístas. Nosotros estamos pensando en los muertos y en las desaparecidas de todos los sectores sociales, no solo en los nuestros. Ok. Em, una pregunta que nos tiene a todos muy, ahora sí que válgame, la expresión, muy dudosos, es ¿qué pasa si no se juntan los votos necesarios para llevar a cabo el proceso? Primero, en este tema hay que considerar varios factores. El primero es un ejercicio inédito, es decir, por ser la primera vez, la población todavía se mantiene escéptica, ¿no? ¿Cómo que una consulta popular? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que aquello? Pues que no ya votamos el 6 de junio, que no ya votamos en 2018.
Es decir, este factor interviene bastante y condiciona la participación de la población. El segundo factor es la pandemia. El tercer factor es la oposición y los grupos de ultraderecha y los empresarios atacando este ejercicio de democracia participativa. Ellos quieren parecerse a Suiza, quieren parecerse a los países nórdicos de Europa, a todos los países del primer mundo, pero omiten decir que en esos países se realizan consultas constantemente, plebiscitos y referéndums. Entonces, pues son bien hipócritas. Y el cuarto factor, que a lo mejor debería estar en primer lugar, es el INE, que no instaló las suficientes casillas, que no está informando adecuadamente, que está promocionando muy mal la consulta popular y que es un INE que no tiene ganas de que este ejercicio salga adelante. Entonces, son 4 factores para responderte lo siguiente. Independientemente del resultado, la gente ya se movilizó a nivel nacional. Y no solo los militantes de Morena, se han sumado organizaciones sociales, familiares de víctimas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha llamado a votar, sindicatos, el magisterio, organizaciones estudiantiles, feministas, todo mundo ha tomado posición respecto a este tema y han llamado a votar. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que si hubiera las condiciones por parte del INE, la gente no saldrían 37 millones, saldrían 50 millones, saldrían 60, 70 millones de personas a votar para que se emprendan estos procesos de esclarecimiento. Quiere decir esto que independientemente del resultado, pues tenemos que continuar organizados y debemos convocar a la creación de una gran comisión de la verdad, como si este ejercicio hubiera resultado vinculante en caso de no lograrlo. O sea, lo logramos bien, creamos y convocamos a la gran comisión de la verdad a crearla. No lo logramos, aún así tenemos que hacerlo, porque la justicia en México no puede depender de una ley federal de consulta popular hecha a modo, que de tal manera que pues, parece que se hizo para que nunca se lograra. ¿Cómo te exigen el 40% de la lista nominal cuando un partido político, un gobernante, Peña Nieto, con cuánto ganó la elección? López Obrador, ¿con cuánto ganó la elección? Con el 52%, ¿no?, de los participantes. Pero ¿cuántos participaron en realidad? Participaron 63 millones. Es decir, López Obrador gobierna México con 33 millones de personas que lo respaldan. Entonces él va a poder tomar decisiones con 33 millones de personas que lo respaldan, pero en algún momento para enjuiciarlo hay que requerir de 37 o 38 millones. ¿Cómo está eso? Y eso que es uno de los gobernantes más legítimos o más votados de la historia. Si nos vamos a los anteriores, esos están peor y tomaron decisiones horribles que han lastimado al pueblo mexicano. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan investido de un poder tan grande, tomado decisiones con poca legitimidad, pero para enjuiciarlos necesitamos mucho más? Entonces, no. Aquí no hay que pensar tanto en el resultado, hay que pensar en qué sigue, porque una vez movilizada la población, pues hay que apropiarse de este ejercicio y buscar salidas alternas a este tema. No podemos depender, la consulta no es definitiva ni definitoria, es la oportunidad nada más. Ok, ok. Las siguientes preguntas serían en base a las preguntas de la consulta. The Economist hizo un comentario en el que, pues, básicamente criticaba al presidente por el tipo de preguntas que se hacían en la consulta, ¿no? Utilizaba este término de cantinflear. Entonces, ¿tú qué opinas de esta crítica que hizo The Economist sobre la pregunta de la consulta? Bueno, en primer lugar, yo no le presto atención tanto a ese medio, a ese tipo de, pues sí, de fuentes, porque en primer lugar está bien errado. El por qué criticar al presidente cuando fue la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determinó esta pregunta. No entiendo realmente por qué The Economist viene y se mete en asuntos internos del país tratando solamente de desprestigiar. Seguramente ahí están los Krause y las Dresser o algunos otros personajes soplándole al oído, pasando información.
está muy tendencioso, la verdad prefiero ni opinar de eso. Cuando veamos articulistas, opiniones de personas de talla alta y de talla, pues que no solo hablen desde el hígado, que a pesar de que estén en contra de la 4T reconozcan ciertos aciertos, pero también hagan crítica fuerte y constructiva con argumentos, ahí sí, pregúntame lo que quieras, pero The Economist, la verdad, no me va ni me viene. Se van a quedar gritando, en verdad, ellos y otros, porque la gente va a salir a votar el 1 de agosto, de todas maneras. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cuál era la pregunta original? Porque, como ya lo mencionamos, se cambió la pregunta. ¿Y por qué fue modificada? Las preguntas eran varias. En primero, nuestro formato estaba en el sentido, ¿estás de acuerdo en que se emprendan las acciones pertinentes con apego al marco legal y constitucional para emprender procesos, ¿no? Para que se investiguen delitos de los expresidentes? Nosotros no hablábamos de nombres. La del presidente hablaba, sí, de emprender acciones, pero ahí sí, contra los expresidentes y con sus nombres y apellidos. Entonces se cambia la pregunta para evitar este tema de violación al principio y al derecho humano de presunción de inocencia. Pero también se cambia la pregunta para, pues, abrirla más, ya no limitarse solo a expresidentes, sino también a actores políticos, o sea, otros actores políticos, a gobernadores, presidentes municipales, fiscales, miembros del Ejército Mexicano, la Marina, algún diputado o algún senador, algún juez. Todo eso pasó precisamente por manos de la Suprema Corte. Esto lo establece la Ley Federal de Consulta Popular. Toda pregunta es revisada por el máximo Tribunal de Justicia de nuestra nación, que esta, con apego al marco legal, constitucional y convencional, tendría que ver si es constitucional el tema y si es constitucional la pregunta. Eso lo hacen ellos. En caso de que no sea así, ellos tienen que encargarse de modificarla, de tal manera que se haga, pues, con apego a este marco. Entonces, pues, por eso se hace, por eso se cambió. Toda iniciativa ciudadana, presidencial, legislativa, en el futuro de consulta popular de este o de otros temas, va a tener que pasar por ese proceso y tendrá que pasar por este filtro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien por aquellos que formulen una pregunta muy, muy clara y que la Suprema Corte de Justicia no se las modifique. Les vamos a componer un corrido. Pero nosotros, pues, era la primera vez, la verdad, y pues lo hicimos lo mejor que pudimos, pero aún sabiendo que la Suprema Corte nos las iba a modificar. Entonces no le teníamos miedo a la modificación. ¿Quién mejor que ellos para tener más claridad de lo que hoy en día significa la justicia? La justicia ya no implica solamente el tipo penal y el castigo o lo punitivo, implica también acceso a la verdad, derecho, la reparación del daño y las garantías de no repetición. De eso habla la pregunta hoy en día, y bueno, que eso lo entiendan los juristas y el pueblo simplemente que vote sí, por ahora. Ya poco a poco iremos adquiriendo más cultura legal también, conforme haya más ejercicios de este tipo. Ok, muchas gracias, Omar. Pues bueno, no sé si tuvieras algún otro comentario que quisieras hacerle aquí a nuestros suscriptores, a nuestro público del canal. Pues solamente invitarlos a participar, tomen una conciencia de lo que esto implica. Poco a poco, como mexicanos, como ciudadanos y ciudadanas, debemos ir tomando los asuntos públicos también en nuestras manos. No hay que dejarle todo a la clase política, ¿no? En primera, porque no podemos confiarnos totalmente en ellos, fiarnos totalmente de ellos. En segunda, porque si no nos involucramos, tampoco vamos a aprender a gobernar y a gobernarnos. Entonces vamos a estar dependiendo siempre de una clase política profesional. No, no, no. Involucrémonos para que también, pues, vayamos desplazando a ellos o también nos vayamos involucrando en esas esferas para que seamos nosotros, la población, quienes vayamos tomando también las instituciones de este país, ya que ellos nos han fallado mucho. Sería todo de mi parte.
Ok, muy bien, muchas gracias, Omar. Amigos, recuerden salir a votar este 1 de agosto. Omar los invita a votar por el sí. Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias. Que tengan bonita noche. ¿Qué haces? ¿Ya terminaste? Ya casi. ¿Qué onda? ¿No vas a terminar de lavarlo? No, ya me dio flojera. Todo lo tengo que hacer yo. ¿Qué haces? Oye, ¿vas a ir a participar a la consulta el 1 de agosto? No creo, eso es puro circo. Entonces, ¿por qué fuiste a firmar el año pasado si pensabas que era puro circo? No, al final de cuentas, la ley se aplica, no se pregunta. Pero luego estás quejándote que no toman en cuenta la opinión de la población y ahorita resulta que ya no quieres. Entonces no te quejes si no se aplica la justicia. Puede que tengas parte de la razón. Entonces, ¿sí vamos a ir o no? Al menos por esta vez sí. Vamos, vámonos. No dejes que tu esfuerzo y tu tiempo se quede a medias. Sal y vota en la consulta del próximo 1 de agosto.